Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros en esta ocasión Germaine Gómez Haro, que es la directora general de Casa Lam y una crítica de arte que con regularidad cada semana nos da cuenta de la plástica en el periódico La Jornada. Gracias, Germaine, por estar aquí. Gracias, Javier, por invitarme a tu programa. Qué privilegio. Y me da mucho gusto que además el pretexto, el motivo por el cual te invito a Debate 22 es para acercarnos a una de las figuras de la plástica mexicana más importantes y también más emocionantes en muchos casos, como es Juan Soriano, que este 18 de agosto cumple 100 años de su nacimiento. Sin duda, Javier, qué felicidad poder celebrar a Juan en su centenario. Como bien dices tú, pues es uno de los artistas más relevantes del siglo XX, inclusive de parte del siglo XXI. Y bueno, pues nos ha dejado un legado artístico inmenso que vale la pena con esta ocasión de revisarlo. Me encanta la idea. Perdón, Germaine, en esta revisión, ¿qué es lo que tú has encontrado? Porque yo sé que tú eres muy estudiosa de tus temas y en el repaso que hiciste de la producción artística de Juan Soriano, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Hombre, pues mira, Juan Soriano fue un artista muy, muy prolífico. Realmente dejó un extenso corpus de obra. Y siento que últimamente, en los últimos años, se dedicó mucho a la escultura y tuvimos la fortuna de ver sus obras monumentales en varias ocasiones, en diversos contextos en la Ciudad de México y en otras partes de la República. Y se ha quedado mucho en la memoria del público la escultura monumental de Juan. Pero creo que vale la pena, en ocasión de su centenario, de revisar también su trayectoria pictórica, porque es riquísima. Él atravesó por todos los estilos y movimientos, digamos, del siglo XX, pero creando un lenguaje muy, muy personal. Empezó Realmente muy joven, de niño, ¿no? Hombre, empezó muy joven. Juan fue autodidacta, básicamente, porque pasó esporádicamente por algunas escuelas a las que rechazó profundamente. Él, la academia en sí no le gustaba, pero su aprendizaje fue pues con los grandes artistas del momento, empezando por Chucho Reyes, a quien conoció a los 9 años de edad en Guadalajara y lo frecuentaba constantemente en su casa, que era pues una especie de tienda de antigüedades, y fue propiamente Chucho Reyes quien le dijo: Juan, tú vas a convertirte en un gran pintor. Imagínate tú a esa edad, a los 9 años de edad. No, En pues, casa de Chucho Reyes, pues conoció todo lo que no vio en la escuela. Chucho era un gran coleccionista, tenía arte popular, tenía una biblioteca muy rica donde Juan pudo conocer el arte universal y sobre todo las charlas, ¿no? Las charlas interminables con ese gran sabio que fue Chucho Reyes. Así comenzó Juan Soriano. ¿Y tú ves alguna influencia en la producción pictórica de Juan? Mira, sí, yo creo que en su época temprana, como es lógico y como sucede siempre, pues podemos detectar, por ejemplo, a los artistas que se desarrollaron al margen de la escuela mexicana, porque eso sí, Juan nunca estuvo de acuerdo con los muralistas, es más, los rechazaba abiertamente, los provocaba, dicen que tuvo enfrentamientos prácticamente directos con Orozco, le parecían grotescas sus figuras, en fin. Entonces él más bien se refería a los artistas que fueron al margen de la escuela mexicana, como puede ser Julio Castellanos, Gutiérrez Galván, todos estos artistas un poco más fantásticos, de repente un poco tocando temas medio surrealistas, y por ahí empezó Juan Soriano, ¿verdad? Pero poco a poco uno va viendo cómo él va decantando todos sus gustos y cómo también se va abriendo al arte universal y va adoptando todas esas influencias del exterior y acoplándolas a su propia plástica. Pero me da la impresión que Juan era un espíritu demasiado libre, demasiado provocador, como bien has dicho, como para tener un método, un sistema. Se acercaba, digamos, a las nuevas tendencias por mero gusto, me imagino. Absolutamente, lo que tú dices es cierto. Yo creo que una de las características principales de Juan
fue ser un gran rebelde, un eterno rebelde. Y él lo dijo siempre. Él se vanagloriaba siempre de decir, lo mío es la rebeldía y la rebeldía lleva a la libertad. Entonces, pues él se acercaba a las tendencias, exploraba, hacía experimentaciones, pero siempre acababa rechazándolas y en eso consistía su rebeldía. Y bueno, yo creo que todos los grandes escritores que se refirieron a él en esa época, esa fue la esencia que captaron, el gran rebelde. Y el boom de Juan Soriano, digamos, como artista ya, cuando empieza a tomárselo en cuenta, ¿cuándo es, Germaine? Pues mira, la verdad es que siendo un joven tan precoz, pues eso desde muy joven tuvo éxito, casi desde el principio. Digamos que él alrededor de los 14 años tiene una exposición, participa en una exposición en Guadalajara, en el Museo de Guadalajara, con unos retratos, esos retratos tempranísimos de sus hermanas y autorretratos que realmente son soberbios. Imagínate, tiene la suerte de que aparecen por ahí María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo y José Chávez Morado. Y de pronto ven a este jovencito, no se la pueden ni creer, y le dicen, tú tienes que venirte a México y te tienes que desarrollar allá. Entonces, ahí empieza un poco, pues, ese éxito que lo lleva a llegar a México, empieza a dar rienda suelta a su imaginación y a su plástica, y pues ya para los años 30, Juan es reconocido en los medios artísticos, en los medios culturales, y ya se relaciona pues con todos los grandes personajes de la época. A mí me sorprende un poco, Juan, su capacidad para relacionarse no solamente con la gente de la plástica. Fue muy cercano, por ejemplo, de un personaje que admiro, María Zambrano, de otro personaje también que quise mucho y que admiro, que es Octavio Paz. ¿Cómo era Juan, digamos? Porque sí era rebelde, pero también era muy afectuoso con ciertas personas. Ah, bueno, es que la rebeldía no tiene nada que ver con el afecto, yo creo. La rebeldía era un cariz de su personalidad. Pero bueno, podemos decir que Juan ha sido, yo creo que uno de los artistas más queridos por todo mundo, por sus amigos, por sus coleccionistas, por todo mundo, porque eso era carismático como pocos. Era un hombre de una elegancia, de una finura, que a la vez podía ser caótico, cuando era joven era caótico y provocaba muchos escándalos, pero realmente una educación y una finura que lo acompañaron hasta los últimos momentos de su vida, ¿verdad? Y eso lo hizo poderse mover en muchos medios. Tú mencionas a Octavio Paz y a María Zambrano, que yo creo que fueron de sus amigos más cercanos, a los que él, bueno, verdaderamente adoró. Los mejores textos, casi me atrevería a decir, escritos sobre Juan, pues fueron los de Octavio Paz. Fueron varios, fueron como 5, si no me equivoco. Y María Zambrano fue una influencia importantísima para él. Él siempre decía pues que era una gran maestra, ¿no? Ella lo llamó el niño auroral. Decía que Juan Soriano era la luz después de la oscuridad, que es una metáfora muy bella y que le iba divinamente bien a Juan. Exactamente, este acercamiento con estos personajes retratan muy bien al pintor, pero también retratan al artista porque algunos de esos personajes han formado parte de su iconografía. Germaine, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que está en esta ocasión Germaine Gómez Haro, que es la directora de Casa Lam, una crítica de arte que siempre nos da cosas frescas en sus colaboraciones en el periódico La Jornada. Germaine, antes de ir a corte, yo decía que algo que era muy motivador de Juan era su acercamiento a ciertos personajes, pero Juan también rescató y retrató a algunos de ellos, como es el caso de Lupe Marín.
¿Cómo se encuentra con Lupe Marín? Bueno, el caso de Lupe Marín es verdaderamente paradigmático en la vida y en la obra de Juan Soriano. Y creo que es un capítulo importantísimo que es muy interesante retomar. A Lupe la conoce cuando es muy joven. Él. Y claro, Lupe ya era ese gran personaje monumental que todos sabemos, ¿no? Fue la esposa de Diego Rivera y una mujer con una personalidad propia impresionante y con un carácter fuerte, era una luchadora, era una mujer fabulosa. Yo lamento Otra muchísimo no provocadora. haberla conocido. Pero Juan la conoce y verdaderamente pues se impacta con ella, ¿no? Algunos dicen que la veía como una madre, otros dicen pues que era como un poco su amor platónico, entre comillas, ¿verdad? Pero el caso es que Lupe tiene un gran impacto en Juan y ella también se fascina con este joven, pues por la propia personalidad que tenía Juan y por esa sabiduría. Juan, por algo le dijo Octavio Paz que era el niño de 1000 años, porque desde muy joven fue sabio. Fue una esponja que absorbió todas las enseñanzas de todos los grandes personajes que estuvieron a su alrededor. Entonces también Lupe se fascina con Juan y se convierte en una mancuerna impresionante, increíble. Él la empieza a pintar, la empieza a dibujar, se empiezan a tener esa complicidad que dura muchísimos años. Y los retratos de Lupe Marín, que son, bueno, por decenas, a lo largo de muchos años, como te comentaba, pues sí son un capítulo muy importante en la trayectoria de Juan. Yo creo que la manera como él la capta y como la plasma es importantísimo. Capta la monumentalidad de la mujer, capta su parte, vamos a decir, dulce, pero también su contraparte fuerte y feroz. Y dicen que cuando estaban juntos y estaban en tertulias, bueno, hasta salían chispas, ¿no? Porque ahí podía suceder de todo. Y eso queda plasmado en los retratos. Cuando uno ve esos retratos de Lupe Marín, pues se da uno cuenta de que la personalidad de esta mujer quedó perfectamente plasmada por la sensibilidad del gran maestro. Y esta zona de repulsión y de atracción que fue Lupe Marín para él, seguramente, y para muchos otros, ¿tuvo alguna influencia en el cambio de su plástica o es permanente el cómo se acerca a Lupe Marín? Bueno, mira, hay algo que me gusta mucho. Por ejemplo, Juan García Ponce decía que Soriano veía a Lupe como una mujer arquetípica. Y entonces eso nos hace ver que la tomó como un ejemplo de representación de, pues eso, de las mujeres que él tenía tan presentes en su vida. Hay que recordar que pues él viene de una familia verdaderamente de un harem, con 13 o 14 tías que vivían muy cercanas a él, la madre, 4 hermanas. Entonces él se desarrolla en un ambiente pues femenino muy fuerte y muy poderoso, que él trata de alejarse, pero siempre regresa a él, y de alguna manera podríamos pensar que la figura de Lupe Marín lo hace concentrarse en la mujer total. Y justamente por esa personalidad tan amplia que tenía Lupe Marín, yo siento que Juan logró poderla plasmar a través de muchas experimentaciones formales. Entonces hace cuadros figurativos, pero luego hace otros casi abstractos y experimenta, todo el tiempo experimenta formalmente a través de la figura de Lupe Marín. Entonces, si nosotros recorremos todos los retratos de Lupe Marín, que de hecho muchos de ellos fueron exhibidos en 1962 en la Galería Mizrahi, que fue también una de sus grandes exposiciones paradigmáticas, ahí va viendo uno los cambios de Juan, los cambios plásticos de Juan a través de la personalidad de esta grandiosa mujer. ¿Existe otro personaje u otros personajes también que hayan atraído la mirada de Juan? Bueno, pues él mismo, para empezar él mismo, porque sus autorretratos también corren con esa fortuna, ¿no? Que desde muy joven se empieza a plasmar, se empieza a estudiar y su lenguaje va cambiando a través de sus autorretratos. Pero sí, sus personajes muy cercanos, por ejemplo, Diego de Mesa, el escritor español, que fue su pareja sentimental durante varios años, en los años 40, por ahí, que fue una persona también muy, muy, muy importante en la vida de Juan,
porque Diego lo introduce en gran medida a todo el grupo de refugiados españoles que llegan cuando estalla la guerra civil y son felizmente acogidos por el general Cárdenas. Pues todo ese grupo que logró frecuentar Juan a través de Diego de Mesa fue muy importante para él, y Diego en particular, pues fue ahora sí que parte de su gran retratística. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos a la propia María Zambrano con el retrato de la filósofa. Retrata a María Asunzolo, la hermosa musa de todos los artistas de la época. Tiene preciosos retratos de María Asunzolo. Retrata a Pita Amor como Safo, un retrato espléndido, y a sus amigos Villarrutia, Rafael Solana. En fin, tiene una galería de retratos que son prácticamente como una crónica, ¿no? Como una crónica de la época, de los artistas y de los escritores. ¿Tú lo viste trabajar en algún momento? ¿Cómo trabajaba? Pues desgraciadamente no. Fíjate que trabajar no lo vi. Yo lo conocí como amigo, lo conocí en el plan social y en el plan cultural. Tuve la fortuna de ir a su casa. Bueno, era una delicia ir a su casa porque ya con Marek, claro, eran una pareja absolutamente encantadora que adoraban recibir en su casa, eran muy generosos, y pues su casa era una extensión de su obra, ¿no? Y ahí podrías visitar el estudio, lo visité algunas veces, era un espacio precioso en la azotea de la Casa de Ámsterdam, con mucha luz, y ahí veías pues también un poco gran parte de su trayectoria pictórica. Había muchos bocetos de cuando hizo los vestuarios de teatro y escenografías, y un poco ahí estaba la línea de tiempo, ¿no? De toda su creación. Verlo trabajar desafortunadamente no lo vi, pero debe de haber sido de una rigidez y de un formalismo, porque realmente fue un pintor exquisito. En sus viajes a Europa, ¿tú notaste algún cambio, digamos, en el uso de ciertas técnicas cuando las hizo Juan o no? Bueno, sí, mira, los viajes definitivamente, ahora sí que como dicen, a todos nos ilustran, ¿verdad? Pero en el caso de los artistas, nos damos cuenta perfectamente que los viajes les abren unas ventanas a universos pues, que si no logran ver directamente, pues es muy difícil captarlos, ¿no? Y en el caso de Juan sucedió eso. Juan era un hombre ya con una cultura amplísima, como hemos mencionado, había leído muchísimo, había visto todos los libros, pero sus viajes a Europa realmente le cambiaron totalmente su mirada. En particular, Grecia. Él hace un viaje a Grecia por los años 50 y visita Creta. Creta lo marcó definitivamente. Creo que en su cerámica podemos ver mucho de la huella de la deliciosa cerámica del barro y cerámica cretense. Y también empieza a adentrarse en los temas de la mitología, que fue también un capítulo muy importante, cuando recrea toda esta serie de Apolo y las musas, por ejemplo. Entonces, sí, claro, los viajes, bueno, ¿qué digamos de Italia, no? Cuando ve directamente a los pintores del Quattrocento, cuando se enamora de Piero de la Francesca. Entonces, todo eso sí va permeando en su obra, tanto temáticamente como plásticamente. Así es, Germain, tenemos que ir nuevamente a un corte y estamos de vuelta contigo. Seguramente hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. Germain Gómez Haro, esta es la última parte del programa. Sé que el Museo Sumaya va a ser una muestra en homenaje a Juan Soriano por sus 100 años, pero me gustaría que me hablaras también de ese otro homenaje que tuvo Juan a partir de su generosidad
digamos, con su ambiente mexicano y no solamente mexicano, y gracias en mucho realmente al apoyo, a la administración, a la dirección que tuvo con su última pareja sentimental, que es Marek Keller. Sí, pues bueno, yo creo que sí, definitivamente Marek Keller fue fundamental en la vida y en el devenir de Juan Soriano. Ellos se conocieron en los años 70 en París, después de que Juan había atravesado por una época un poco difícil, una época un poco oscura, depresiva, y cuando conoce a Marek, pues Juan reflorece realmente y se nota inmediatamente en su pintura llena de luz, de sensualidad, y hacen una pareja pues realmente muy, muy envidiable. Son una media naranja cada uno. Poniatowska dice que todos necesitamos un Marek Keller en nuestra vida para ordenarnos y darle sentido a las cosas. Pues tiene absolutamente toda la razón, porque Marek justamente vino a darle ese orden que Juan definitivamente nunca tuvo, como muchos de los artistas, no se puede tener todo, pero tener un Marek Keller es una bendición. Fue para Juan. Además de que siempre tuvieron una relación sentimental pues realmente espléndida, pues sí, él fue un poco su administrador y el que lo fue guiando en los últimos años de su vida. Y se podrá decir que gracias a Marek, que también es una persona absolutamente adorable y encantadora, pues se concretó uno de los sueños que tuvo Juan gracias a su enorme generosidad, que fue la Fundación Juan Soriano y Marek Keller, unos pocos años antes de la partida de Juan. Y gracias a esa fundación y gracias a todo este orden que mencionas de Marek, toda la obra de Juan que pudieron recopilar y reunir y preservar, pues está ahora en el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano en Morelos. Y yo creo que es muy importante, bueno, señalar la generosidad de ambos de haber dado este enorme legado que consta pues de pintura, escultura, todo el archivo importantísimo, el archivo personal que está integrado por fotografías, por cartas, en fin, los archivos de los artistas son importantísimos. Bueno, las cartas son espléndidas, yo he visto algunas de Juan y son increíbles. Y cabe señalar que ese es un tema que a mí siempre me gusta recalcar, porque muchas veces los artistas, a lo mejor por no tener un Marek, pierden y se desintegran sus archivos. Y pues es una gran pérdida para nuestro país y para nuestra historia. Entonces, el hecho de que Marek haya tenido esa visión de muchos años atrás de reunir y de preservar todo, y no nada más eso, empezó a comprar obra, a reintegrar parte de los espacios que estaban vacíos en la trayectoria de Juan en cuanto a obra, los ha comprado para podernos ofrecer al pueblo de México ese maravilloso acervo en el Museo de Morelos, que vale la pena visitar. También tiene un espacio en Europa, ¿no? Sí, además, adicionalmente a ese Marek, que de origen polaco, pues también tuvo con un gesto de generosidad hacia su propia patria, que Juan quería mucho, a Juan le gustaba mucho Polonia también, entendió muy bien toda la esencia polaca, y Marek rescató una casa antigua en un predio muy grande, es una especie de parque, donde hoy en día existe el Jardín Escultórico Juan Soriano, con un pequeño museo donde se muestran sus esculturas. Entonces también esa es una manera de darle difusión, de darle promoción a la obra de Juan en Polonia. Y bueno, pues ha sido un enlace importante, ¿no? Polonia-México a través de Marek Keller. Germaine, a mí me gustaría, para la gente que no ha tenido la fortuna de acercarse, digamos, suficientemente a Juan Soriano, ¿por dónde empezar? Tú tienes muy buen ojo para sugerirnos cosas. Bueno, pues aprovechemos ahora la ocasión de este homenaje, primero que nada para visitar las exposiciones que se van a presentar, ¿verdad? Porque, bueno, qué mejor que poder ver al artista, qué mejor que homenajearlo a partir de su propia obra. Y no siempre las podemos ver físicamente. En el caso de Juan, como acabamos de mencionar, pues tenemos la fortuna de contar con ese museo en Cuernavaca, que también pues recomiendo muchísimo su visita, porque ahí hay 15 esculturas en ese precioso jardín escultórico, y ahí se puede ver toda la trayectoria de Juan, desde los dibujos más tempranos hasta sus últimas obras. Y bueno, pues también una manera de acercarnos a Juan Soriano, pues es a través de la literatura, ¿verdad? De la cual él estuvo muy vinculado,
Y gracias a Elena Poniatowska, por ejemplo, con su maravilloso libro Juan Soriano, Niño de 1000 años, o el libro de Sergio Pitol, que también es un libro muy importante, y los textos de los críticos y de los poetas, leámoslos, volvamos a leerlos, porque siempre nos darán muchas luces para ver la obra de arte de todos los creadores importantes, pero en este caso, pues la obra de Juan Soriano. Y yo creo que en esta revisión también podemos acercarnos a ese México perdido que nos sigue dando forma en muchos sentidos. Absolutamente, y Juan fue una figura emblemática de ese México perdido, y creo que pues el legado que nos deja pictóricamente, pero también en cuanto a su personalidad y en cuanto a lo que él vivió y plasmó sobre ese México, pues es algo que ahorita es muy importante rescatar. Y a ti, Germán, ¿qué época de Juan te gusta más? ¿Cuál es la que prefieres? Sé que es una pregunta medio terrorista, pero pues, te la tengo que hacer. Sí, esas son las preguntas siempre difíciles cuando estamos ante artistas tan grandes, ¿verdad? Pero bueno, a mí de Juan me gustan todas sus obras más intimistas. Las obras estas misteriosas en las que uno no sabe bien lo que está pasando. Por ejemplo, hay un cuadro que a mí me maravilla que se llama ¿cómo se llama? La novia, no recuerdo bien el título, La novia algo, en el que él plasma una novia velada con un espejo en donde está mirando su rostro como la muerte. Entonces está llena de flores y es un cuadro aparentemente festivo, pero pues realmente es muy sombrío. ¿Y qué quiso decir Juan con ese cuadro? Pues que hay siempre una dualidad, ¿no? Hay siempre una parte doble. Y creo que esa ambigüedad, esa dualidad que Juan plasmó en sus pinturas es lo que a mí realmente más me atrae y más me maravilla. Si tuvieras la oportunidad de comentarle algo, de decirle algo sobre su trabajo a Juan en este momento, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que sí consiguió esa libertad que buscó toda su vida a través de la rebeldía, a través de su carácter perseverante, a través de su atrevimiento, porque fue un hombre muy atrevido, muy audaz, muy auténtico, y que la libertad que siempre buscó está plasmada en toda su obra. Creo que eso es algo que no es fácil de lograr. Pues muchísimas gracias, Germaine Gómez Haro. Les recuerdo que es directora de Casa Lam, una crítica de arte que deben seguir en sus colaboraciones en el periódico La Jornada, por su mirada aguda y generosa de la plástica, no solo mexicana, sino de la plástica en general, porque siempre la plástica nos ayuda a ver el mundo con un ligero aumento de luz. Gracias, Germaine. Gracias, Javier. Qué honor, un privilegio. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los esperamos también la próxima semana. Thank you.